La accidentada orografía del Parque Natural del Garraf en contacto con el agua nos lleva hacia Vilanova i la Geltrú, todavía en las costas de Barcelona. En primer lugar visitamos la playa del Faro, que recibe este nombre por la presencia del Faro de San Cristóbal. Seguidamente llegamos al puerto de Vilanova, el tercero más importante de Cataluña por lo que respecta al número de embarcaciones y al volumen de capturas. La actividad marinera de Vilanova proporciona trabajo a más de 400 familias. El espectáculo de la llegada de los barcos al puerto a primera hora de la tarde supone un magnífico retrato de la vitalidad marinera de esta localidad. Gran parte de las instalaciones del puerto están ocupadas por embarcaciones deportivas y de recreo. Después podemos ir hacia la playa de Ribes Roges, que nos lleva hacia la escultura Pasífae, que desafía constantemente el embate de las olas del mar. A continuación, nos acercamos al paseo de Ribes Roges, donde podemos apreciar típicas casas de pescadores. También se debe destacar la Torre Blava, un espacio de arte creado por el pintor Josep Guinovart. Continuando por el paseo, descubrimos un monumento dedicado a quien fue presidente de la Generalitat, Francesc Macià, nacido en esta localidad. Vilanova i la Geltrú ofrece una notable actividad comercial e industrial que se tiene que añadir a su tradición marinera y a su emergente carácter turístico. Dentro del núcleo antiguo de Vilanova debemos mencionar la iglesia de Sant Antoni Abat, con su fachada neoclásica. Se puede considerar el punto de partida de la Rambla, uno de los lugares de encuentro de los habitantes de esta población. Vilanova conoció la etapa de máxima actividad de los denominados indianos. Buena parte de los edificios que se construyeron en aquella época imitaban el estilo de las colonias. En este sentido, se debe destacar la plaza del ayuntamiento. Otro ejemplo de la arquitectura de los indianos es Can Païssa, en la Rambla de la Pau. Aquella expansión económica y cultural de Vilanova se observa en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Si continuamos nuestro paseo por la capital del Garraf, llegaremos al núcleo antiguo de la Geltrú, donde destaca el castillo construido en el siglo XIII y restaurado posteriormente. La dinámica cultural de esta población se refleja en el Diari de Vilanova, el periódico más antiguo de España, que se publicó por primera vez en agosto de 1850. No podemos dejar Vilanova i la Geltrú sin antes visitar el Museo de las Curiosidades Marineras, una pequeña sala donde se encuentran numerosos objetos y artículos relacionados con el mundo del mar. Curiosidades, recuerdos y fotografías forman parte de un pequeño espacio que es una especie de homenaje permanente al mar y a los marineros. Nuestro itinerario nos lleva a la playa de Cubellas, todavía en la comarca del Garraf. Cubellas es un pueblo con una marcada vocación turística y de segunda residencia, que puede llegar a cuadruplicar su población durante la temporada estival. Su paseo marítimo invita a contemplar la playa. Los orígenes de esta localidad se remontan al año 977, fecha en la que ya se tiene constancia del castillo de Cubellas, núcleo fundacional de la población. Dentro del casco antiguo destaca el castillo-palacio de los marqueses de Alfarrás, del siglo XVII, que está catalogado como bien de interés cultural. De todos modos, el nombre de Cubellas está indefectiblemente unido a uno de los mejores payasos del mundo, Josep Andreu,
más conocido como Charlie Rivel, que nació en esta localidad en 1896. En Cubellas encontramos el Charlie Rivel Hall, un pequeño museo lleno de recuerdos del inolvidable clown. Pero volvamos al presente y a la belleza de la costa para llegar a la playa de San Salvador, en el término municipal del Vendrell, ya en la provincia de Tarragona. Aquí tuvo su segunda residencia Pau Casals, hijo ilustre del Vendrell. En recuerdo del músico catalán encontramos un monumento realizado por el escultor Josep Maria Subirachs. Dentro del núcleo antiguo del Vendrell descubrimos la casa natal de Pau Casals, una casa humilde, pero que es un vivo ejemplo de los lazos que el maestro siempre mantuvo con su ciudad. Pau Casals fue un intérprete y director de orquesta genial. En estas imágenes de 1970 vemos la pasión que Pau Casals sentía por la música. En la Plaza Nueva podemos contemplar uno de los numerosos recuerdos que el Vendrell ha dedicado al músico catalán. Dejamos atrás el Vendrell para dirigirnos al Roc de Sant Gaietà, que pertenece al término municipal de Roda de Barà. El monumento por excelencia de esta población es el Arco de Barà, construcción de 10 metros de altura que fue levantada a raíz de la reforma de la denominada Vía Augusta. El Roc de Sant Gaietà es un pueblo residencial que es una especie de muestrario de los diferentes estilos arquitectónicos de diversas zonas de la geografía española. El eclecticismo de las construcciones del Roc de Sant Gaietà provoca opiniones para todos los gustos. La larga línea de playa que constituye esta zona de la Costa Dorada nos conduce hasta Torredembarra, localidad costera que data de la época de los romanos, pero que adquirió su forma actual en tiempos del feudalismo. Aquí descubrimos el faro más moderno del litoral catalán, que funciona desde el 1 de enero del 2000. Esta construcción se levanta en la espectacular Punta de la Galera. Torredembarra cuenta con un antiguo barrio de pescadores que permite realizar un tranquilo paseo por la costa. Desde aquí podemos apreciar el monumento Alfa Omega, un homenaje al mar y a los marineros. El acueducto de las Ferreras, más conocido como Puente del Diablo, nos indica que nos acercamos a la ciudad de Tarragona.
La punta de la Rabassada, de abruptas paredes verticales, da paso a la playa del mismo nombre, una de las más populares del litoral tarragonés. A continuación encontramos la playa del Miracla, enfrente mismo de la ciudad de Tarragona, declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de Tarragona se remontan a la primera presencia de Roma en la península ibérica hacia el 218 a.C. La ciudad romana de Tárraco se convirtió en la capital de la Hispania Citerior, una de las más grandes provincias del imperio en época de Augusto. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad son sus murallas. Enfrente del campo de Marte está el denominado Paseo Arqueológico, donde se encuentran los restos de muralla mejor conservados. La importancia administrativa de la ciudad de Tárraco se observa en las ruinas que han llegado hasta nuestros días, como, por ejemplo, el Circo Romano, edificio de espectáculos destinado a las carreras de cuadrigas. En el exterior de las murallas de la antigua Tárraco también hay muestras de la presencia de los romanos en este rincón del Mediterráneo. El ejemplo más palpable es el anfiteatro. Esta construcción estaba destinada a los espectáculos en los que la lucha era el elemento principal. Actualmente, en la zona de la arena en la que los gladiadores luchaban a muerte, se pueden observar los restos de una basílica visigótica y de una iglesia románica. En la Tarragona actual, uno de los lugares de reunión habitual es la Rambla Nova. Si bajamos por esta avenida llegamos hasta el Paseo de las Palmeras, conocido popularmente como Balcón del Mediterráneo, donde la ciudad se abraza de forma apasionada con el mar. Esta íntima relación entre Tarragona y el Mediterráneo se hace más palpable en su puerto. Junto a él se encuentra uno de los barrios más populares de Tarragona, el Serrallo. Ya desde la época de los romanos, la pesca ha sido una de las actividades más importantes de la zona. Hoy en día, todavía se mantiene esta tradición. El puerto deportivo de Tarragona nos sirve para despedirnos de esta ciudad, patrimonio histórico de la humanidad. A continuación llegamos a la playa de la Pineda de Vilaseca, una larguísima extensión de arena fina que los meses de verano está llena de turistas. Además de la playa y el sol, estos visitantes se sienten atraídos por el parque temático Universal Studios Port Aventura, uno de los principales reclamos turísticos de esta zona de la Costa Dorada. Dejamos las emociones de Port Aventura para visitar la playa de Llaván, enfrente mismo de la población de Salou, uno de los grandes centros turísticos de la costa catalana. La vitalidad de Salou se articula en torno al paseo de Jaume I y sus típicas palmeras. En este paseo marítimo descubrimos diversas muestras del modernismo como la Casa Bonet, obra del arquitecto Domènec Sugranyes, que fue discípulo de Antoni Gaudí.
Volvemos al mar para contemplar el monumento a los pescadores, prácticamente junto al pequeño puerto deportivo de Salou, limitado a embarcaciones de poco calado. La playa de Ponent nos conduce a la vecina Cambrils. El puerto de Cambrils es al mismo tiempo deportivo y marinero. En sus instalaciones destaca la Torre del Port, construida en 1664 para proteger a la población de los ataques de los piratas y que con el tiempo se ha convertido en el símbolo de la fachada marítima de esta población. Seguidamente llegamos a Miami Playa, un núcleo turístico que pertenece al término municipal de Mont-Roig del Camp, población que se extiende desde la franja litoral hasta las sierras de Llavaria y Colldejou. En esta localidad pasó largas temporadas el pintor Joan Miró, ya que su padre, propietario del Mas Miró, era natural de Mont-Roig. El conocido pintor catalán llegó por primera vez a Mont-Roig en 1911 para recuperarse de una grave enfermedad. Precisamente en aquella época, Miró comenzó a sentir una especial atracción por la pintura. D'aquesta arrel on els arbres de Mont-Roig, que són el garrofer i l'oliver, que són els arbres més capitals d'allà, el garrofer, per exemple, agafa arrels a la terra de Mont-Roig. Com que jo tinc unes arrels als peus, són els que m'han donat força, com ho donen en el garrofer, que és una força enorme i que no perd mai les fulles. Joan Miró regresó a esta localidad en numerosas ocasiones durante la década de los 20, realizando algunas de sus creaciones más conocidas. De hecho, tanto la iglesia vieja como el conjunto de Mont-Roig fueron inmortalizados por el pintor catalán. El Parque Natural del Delta del Ebro es la próxima parada en nuestro viaje por el litoral de Tarragona. Esta zona presenta accidentes geográficos de notable interés como la Punta del Fangà, una península que cierra el puerto natural del Fangà. Aquí encontramos un faro que sirve como punto de referencia durante la noche en un área en que la navegación puede resultar peligrosa. El delta del Ebro presenta una constitución realmente única en toda Cataluña. Sus tierras completamente llanas le confieren un aspecto muy peculiar. Muy cerca de la península del Fangà se encuentra la laguna del Canal Vell, estanque con una fauna muy variada, ya que es un refugio para diferentes tipos de aves, especialmente patos salvajes. Declarado Parque Natural el 4 de agosto de 1983, el delta juega un papel muy importante como elemento que pone en contacto al hombre con la naturaleza en una especie de equilibrio constante que es necesario destacar. El cultivo del arroz y la pesca son las principales actividades humanas que encontramos en el Parque Natural del Delta. Desde su desembocadura podemos remontar el río Ebro hasta llegar a Amposta, la capital del delta y de la comarca del Montsià.
En Amposta se puede entrar por uno de sus símbolos más conocidos, el puente colgante, construcción que se inauguró en 1921. Destruido por las tropas nacionales durante la Guerra Civil, fue reconstruido en el año 1941. Las antiguas murallas de Amposta envuelven las calles del área del castillo, que aún conservan un cierto aire medieval, como es el caso de la calle del Fusá. Una de las construcciones singulares de Amposta es el mercado municipal, diseñado en 1947 por el arquitecto Barba Corsini y que cuenta con unas espléndidas vidrieras con motivos de la fauna del delta del Ebro. Todo aquel que visita Amposta debe acercarse al Museo del Montsià, que se encuentra en el interior del edificio de las antiguas escuelas públicas. Tampoco nos podemos olvidar de la señorial Casa Talarn, una de las más populares de la localidad. Continuamos remontando el río para visitar la ciudad de Tortosa, donde destaca el castillo de la Suda, construido en el siglo X, en época de dominación musulmana, y que actualmente alberga un parador nacional de turismo. Desde el castillo de la Suda podemos contemplar la Catedral de Santa María, obra que responde a criterios típicamente góticos, a pesar de que su fachada lateral es de estilo barroco. Su claustro es austero y desprovisto de cualquier tipo de decoración. Nuestro paseo por Tortosa nos lleva hasta los Reales Colegios, que presentan un patio de estilo renacentista que está considerado único en toda Cataluña. También podemos visitar los Jardines del Príncipe, un espacio al aire libre lleno de obras del escultor Santiago de Santiago. Volvemos al río y al delta para llegar al lago de l'Encañisada, el más grande de todo el parque natural. Se caracteriza por estar rodeado de vegetación de agua dulce, como por ejemplo la caña. Prácticamente junto al mirador del lago de l'Encañisada encontramos la Casa da Fusta, que hoy es un museo ornitológico con una amplia muestra de las aves que habitan en el delta. Otro de los rincones de este parque natural que se debe visitar es el Poblenou del Delta, pequeño núcleo creado en 1955 bajo el nombre de Villafranco del Delta. Lo que más destaca de esta población, aparte de la iglesia de la Mare de Déu de la Cinta, son las casas bajas y rodeadas de palmeras que transmiten una sensación casi tropical. Seguidamente vamos a la playa del Trabucador, un estrecho istmo de más de 5 kilómetros de longitud que nos lleva a la Punta de la Baña, uno de los lugares más importantes de nidificación de aves marinas del Mediterráneo. Nuestra travesía nos conduce ahora a la localidad de Sant Carles de la Ràpita.
Esta localidad vivió una de sus etapas de mayor esplendor en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. De aquella época se conserva el singular edificio de los Porches. Enfrente de los Porches encontramos la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad. Otro ejemplo de este espléndido siglo XVIII es la Glorieta, construcción que está en el patio de una escuela pública. La ciudad neoclásica que proyectó Carlos III no se pudo acabar, al igual que la Església Nova, edificio que, curiosamente, no estaba destinado al culto. Gran parte de la actividad económica de Sant Carles de la Ràpita se estructura alrededor de su puerto marinero. Sin ir más lejos, nos encontramos en el primer puerto de Cataluña por lo que respecta a su número de embarcaciones. Como rasgo distintivo del puerto de Sant Carles, se tiene que destacar que no ha caído bajo la tentación del canto de sirenas de la informática y por dicho motivo todavía conserva el sistema tradicional de subasta. Y de esta manera, al igual que el sol se esconde en el horizonte, finalizamos nuestro viaje por el litoral catalán.